detrás de la puerta. No sé contar esto de forma bonita. Lo que voy a escribir es lo que pasó, tal cual lo recuerdo, y no voy a inventar adornos. Si piensas que es exagerado, está bien, yo también hubiera pensado lo mismo, hasta que tocó a mi puerta. Me mudé a esa casa por necesidad. Había dejado una relación que me dejó sin ganas de nada y mis ahorros alcanzaban justo para el alquiler de un lugar barato en las afueras de la ciudad. Era una casa vieja, de 2 plantas, con pasillos largos y madera crujiente. Me dijeron que antes vivía un señor mayor, callado, que había fallecido. El casero dijo que no hubo nada raro. Pagas, firmas y te vas. Eso fue todo. La primera semana fue normal, desempacar, comprar una lámpara, aprender dónde está el interruptor que nadie etiqueta. Dormía mal quizá por la separación y por el silencio nuevo. A veces creía oír pasos en la noche, pero pensé que era la casa asentándose. Me dije 1000 veces que la mente juega malas pasadas cuando uno está solo. La casa tenía un cuarto en el pasillo que, en el plano, no existía. Un error, supuse. Una puerta estrecha, al lado del baño, sin pomo de metal, con una cerradura antigua que no funcionaba. La puerta estaba pintada del mismo color que la pared, como si quisieran esconderla. Al principio la dejé cerrada y no la miré mucho. Me acordé de ella solo cuando la luz del pasillo rebotaba y formaba una sombra perfecta en la pinta. La primera vez que algo pasó fue un jueves. Volví tarde del trabajo. Hacía frío. Me duché rápido, me acosté sin cenar y me quedé mirando el techo. A mitad de la noche me despertó un ruido leve, como un roce, un crujido que venía del pasillo. Me quedé callado, conteniendo la respiración. El sonido volvió, esta vez más claro, algo raspando en la madera, como si una uña recorriera la superficie. No era un colchón, no era la calle. Venía del pasillo, de la dirección de la puerta esa. No dije nada. Me tapé la cabeza con la sábana y me esperé a que pasara. Pero no pasó. El ruido se detuvo y entonces escuché, muy bajo, una exhalación. No era del calor ni del viento, fue una exhalación que sonó como si el aire saliera del cuarto detrás de la puerta. Me levanté con el corazón en la garganta, no tanto por miedo como por la necesidad de entender. Caminé sin encender la luz, apoyando la mano en la pared, y la puerta estaba ahí, silenciosa, indiferente. Apoyé mi oído en la madera. Nada. No había ningún sonido ahora. Al día siguiente me prometí a mí mismo no pensar en esas cosas. Pero la noche posterior fue peor. Era una respiración larga, un soplo que parecía aplicarse en la cerradura, como si alguien intentara decir estoy aquí sin abrir. Lo escuché durante horas, con los ojos abiertos, sin moverme. Era una respiración que sabía a humedad, como si viniera de un lugar cerrado durante mucho tiempo. Cuando me paré a mirar, la cerradura tenía una marca que antes no había visto, una línea fina, como si algo hubiera querido trazar una palabra y no lo hubiera logrado. Intenté registrar lo que sucedía. Puse el grabador de mi teléfono en el pasillo, con la pantalla apagada. Me senté en la cama y esperé. A las 3 de la mañana el teléfono registró un sonido, no fue una voz, no fue un golpe, fue un murmullo que subió, como si algo raspase las paredes desde dentro. Lo escuché y no supe si estaba soñando. Al día siguiente escuché la grabación y lo que oí no fue lo mismo. En la grabación había pausas, silencios largos. En mi memoria el sonido era continuo. Mi memoria era más intensa que la evidencia. Empecé a desconfiar de mis sentidos. Conté a mis amigos por mensaje, pero me reí de mis propias palabras para que no se fueran. Dije que la casa tenía ecos, que el viejo piso crujía. Nadie me tomó en serio. Y yo tampoco quería que me tomaran en serio. Prefería que me dijeran vete a dormir a sentir la mirada recelosa de alguien que piensa que vas a perder la cabeza. Con el tiempo, las cosas se fueron poniendo pequeñas y punzantes. Las luces que estaban apagadas se encendían por segundos antes de apagarse, los pasos en el piso superior se sincronizaban con mis latidos, la ducha goteaba cuando no la había usado. Pero lo que me atormentaba era la puerta esa, que parecía tener una paciencia propia. A veces, por las mañanas, cuando salía a la cocina, la cerradura tenía una gota oscura en la parte inferior, como si algo hubiera llorado desde dentro. Otras veces la mancha no estaba allí, y yo me pasaba la mano por la frente, pensando que el sueño me traicionaba. Decidí, en la noche, abrir la puerta. No es que la valentía apareciera de repente. Fue más bien un impulso, la necesidad de ponerle final. Agarré la linterna y la cámara del teléfono. Me acerqué despacio. La casa estaba en silencio, un silencio pesado que se pegaba a la piel. Apoyé la mano en la madera y sentí frío. La cerradura estaba tibia. Me incliné y toqué la placa con los dedos. Estaba húmeda, como si alguien la hubiera respirado recientemente. Abrí la puerta despacio. No había giro dramático. La puerta chirrió y se abrió hacia adentro con un susurro.
Lo que vi no fue lo que esperaba. No había polvo ni telarañas, no había trastos, ni un cuarto vacío. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con una sola lámpara en el techo que no funcionaba. Había una silla, una mesa baja y un espejo grande apoyado contra la pared opuesta. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado frente a él. La sensación fue de déjà vu, de haber visto aquello antes en sueños. La cámara del teléfono comenzó a fallar, la pantalla titiló y se apagó por un segundo y volvió a encenderse. Miré el espejo. No vi mi cara. Vi, por un instante, la mueca de alguien que se esforzaba por conservar la calma. Me acerqué y toqué el cristal. Estaba frío. La marca de mi huella quedó allí apenas, como si la superficie aceptara el contacto y lo borrara de inmediato. Salí del cuarto con la respiración acelerada y cerré la puerta con cuidado. Puse la cadena correctamente y me fui a dormir. Esa noche soñé con una persona que golpeaba desde dentro de un cuarto. Me desperté sudando. Me juré a mí mismo que no volvería a entrar. No lo hice por 3 días. Hice mi vida a medias, trabajo, compras, televisión con volumen bajo. Pero todos los caminos parecían llevar al pasillo y al silencio de esa puerta. La presencia creció porque la alimenté con mi miedo. Una noche me sentí menos cobarde. Puse una grabadora mejor, una de las que usan los periodistas. La dejé en el pasillo, con el micrófono mirando la puerta. Dormí, pero con la luz prendida en la sala. A las 2 la grabadora captó un sonido, algo que arañó, una y otra vez, con un ritmo lento y decidido. Era como si alguien trazara letras con las uñas. En la grabación se escuchaba lo mismo que había escuchado en vivo. No era mi imaginación. La evidencia existía ahora en un pedazo de plástico. Reproduje la grabación 1000 veces. Al acelerar el audio, se escuchaba algo más, una voz muy baja, incluso para un humano, que decía no abras. No era una palabra suelta, eran 2 sílabas entrecortadas. La voz sonó en mi cabeza durante días. No pude hablar con nadie sobre eso, no sin que me miraran diferente. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? Mi puerta dice no la abras. Sonaría ridículo. Además, no quería que vinieran y vieran una casa vieja y me dijeran que todo estaba bien. No quería respuestas fáciles. Comencé a notar que en los objetos cercanos a la puerta aparecían cosas extrañas. Un día la toalla que estaba colgada en el baño tenía una sujeción que no yo había hecho, como si alguien la hubiera acomodado para que no tocara el suelo. Un par de veces encontré migas de pan sobre la mesa baja del cuarto, aunque yo no había entrado ni hecho pan. Una noche me atreví a colocar una cámara pequeña, la escondí en la regleta del pasillo. La revisé al día siguiente y el archivo estaba dañado. No por errores técnicos, la grabación tenía un lapso de 5 minutos durante la noche, justo cuando el reloj marcó las 3:07. Fue como si alguien hubiera decidido borrar lo que había sucedido. Las noches se hicieron una secuencia de ruidos cada vez más claros. Ya no eran solo respiraciones o arañazos. Era como si algo respirara con ritmo de tambor, como si golpeara el interior de la casa con el ritmo de un corazón que intenta despertar. Empecé a vivir en la espera. Cada sombra se convertía en puerta en mi mente. Cada puerta, en una boca. La ansiedad me cambió. Fui perdiendo peso. Confundía el día con la noche. Mi trabajo lo hacía por inercia. Me levantaba solo para alimentar mi cuerpo, para no desaparecer. Una madrugada, mientras intentaba forzar una siesta en el sofá, sentí el aire moverse y una nota se pegó en el techo, una melodía mínima, una canción de cuna que yo conocía de niño. Me obligó a levantarme. La canción venía desde el cuarto. No sabía quién la cantaba. No sonaba humana. Tenía una cadencia que se doblaba sobre sí misma. Esa vez decidí abrir y mirar. No pude sostenerme la certeza de que el cuarto estaba vacío. Abrí con determinación y lo único que encontré, además del espejo empañado, fue una muñeca sentada en la silla. No era una muñeca de las que regalan a los niños, era una muñeca vieja, con ojos que parecían estar pintados a mano. Su pelo estaba enmarañado. Había un hilo que salía de la muñeca y se perdía bajo la mesa. No había explicación. No había nadie en la casa. Los vidrios de la ventana del pasillo estaban cerrados. Aún así, la melodía continuó, suave, desde ninguna parte. Tomé la muñeca y la guardé en un cajón, con una sensación de asco y fascinación. A la mañana siguiente, el cajón estaba abierto y la muñeca había desaparecido. La encontré de nuevo en la silla, con la cabeza inclinada hacia la puerta. La verdad, me sentí observado. Empecé a marcar la puerta con tiza en la parte baja, como si alguien pudiera leer un lenguaje invisible. Cada mañana la tiza estaba corrida, como si la tiza se hubiera borrado por la respiración. No había polvo, no había viento. Solo esa borradura inexplicable.
Una noche, con la adrenalina a flor de piel, me senté frente a la puerta y comencé a hablarle en voz alta, como se le habla a un animal asustado. ¿Qué querés?, pregunté. No obtuve respuesta. Pasaron minutos que se estiraron como chicle. Iba a levantarme, cuando de pronto escuché, muy cerca, una risa que no pertenecía a mi garganta. Era una risa sin alegría, una risa hecha de papel arrugado. No era una voz femenina ni masculina, era la idea de la risa. Me hizo retroceder. Chillé como un idiota, como un niño. Fue la primera vez que sentí que no estaba solo por dentro. Fue la primera vez que entendí que la cosa detrás de la puerta aprendía mis tiempos, mis fallas. Sabía cuando yo iba a fracasar en mantener la calma. Sabía cuando yo iba a mirar hacia otro lado. Con el tiempo, la presencia dejó de ser algo ajeno y empezó a tocar cosas que yo apreciaba. Puso notas en la cocina con frases en mi letra, o que parecían mi letra, diciendo que volviera, que no me fuera. Dejó fotos del pasado en la mesa. Viejas fotos de mi infancia que yo no conservaba. Una vez, encontré una carta con una fecha que no entendía, el día en que me fui de la casa de mis padres. La carta decía no te vayas otra vez. No era la carta de un vivo. Empecé a soñar con abrir la puerta y encontrar un pasillo largo y al fondo una figura que me esperaba con un abrigo mojado. Me despertaba con la sensación de que la figura había estado en mi habitación, a centímetros de mi cara. Me dolía la garganta por querer gritar y no hacerlo. Me pregunté si lo que me sucedía era una especie de castigo por haber huido de todo. Me dije que, si era culpa, tendría que pagarla. Pero la culpa que sentía no tenía nombre fácil. Era algo roído por dentro, una culpa masticada por un tiempo demasiado largo. Llegó un momento en que la cosa dejó de esconderse. Una madrugada, alcancé a ver a través de la ranura de la puerta una sombra que no tenía el contorno de un humano. Era más bien como un vacío que respiraba. Cuando acerqué la mano a la cerradura, sentí un dedo frío posarse en la parte interior. No fue una sensación visual, fue algo que se adhería a la piel, como el frío de una placa de metal en invierno. El pelo se me erizó. Retiré la mano de inmediato. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el techo, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Pateé la puerta una vez, sin pensar. Algo dentro respondió con un golpe seco, no de madera, sino de algo que colapsa. No fue un golpe de rabia. Fue un golpe como el de alguien que se resigna. La cama tembló. Me senté en la orilla y me puse a llorar por primera vez desde que me fui de la relación. Lloré porque el miedo me consumía, y lloré porque no sabía de qué otra cosa tenía miedo. Decidí que debía hacer algo definitivo. No más grabadoras. No más cámaras dañadas. Compré un candado enorme y lo coloqué. Soldé una argolla al marco con un servicio de cerrajería viejo. Coloqué un timbre frente a la puerta y lo conecté a una batería. Si algo quería salir, que sonara, pensé. Si algo quería entrar, que lo hiciera con ruido. La noche que coloqué el candado fue la peor. La casa entera vibró con un gemido bajo que parecía venir del mismo corazón de la madera. La cerradura de la casa tembló. A las 3 en punto, un golpe seco hizo que el timbre sonara una vez. Luego otra vez. Y otra. El ritmo era punzante, como si alguien dijera abre en golpes. Toda la casa se convirtió en un tambor. Las ventanas se empañaron. Intenté no responder. Me pegó el pánico. Apreté el candado con fuerza. Sentí que mi mano se iba a romper del esfuerzo. Y entonces, después de una hora de golpes y gemidos y risas distorsionadas, todo se calmó. El timbre dejó de sonar. No hubo más ruidos. El silencio que vino no era alivio, era amenaza. Algo había aceptado el candado como un juego. Algo teorizó que yo era débil. Al amanecer, noté que la puerta tenía una nota clavada con una uña metálica. La nota no estaba escrita con tinta, estaba marcada con pequeños surcos, como si alguien hubiera rayado las palabras en la pintura. Las palabras decían, es tu turno. No era una advertencia. Era una cita. No llamé a nadie. No quería que vinieran a ver a ese loco que hacía notas. Abrí la puerta con la llave que usaba para salir. Había un olor ahí, un olor a tierra mojada y metal viejo. Lo que vi me rompió por dentro y me dejó vacío. La habitación estaba vacía, como siempre. Pero en el centro, sobre la mesa, había una carta en un sobre. No estaba doblada, no tenía sello. Tenía mi nombre. Era mi letra. La carta decía, recuerdo todo. Tú sabes lo que hiciste. Abrí la puerta y decidí esperarte. Ahora venía a buscarlo. No te vayas otra vez. Leí la carta una y otra vez. Intenté recordar si alguna vez había escrito algo así. No recordaba. El sobre olía a mí, como si hubieran cerrado en su interior mi esencia. Tragué saliva.
Al levantar la carta sentí que algo se movía bajo la mesa, un latido sordo, como si algo latiera metálico. Me agaché y miré, había una mancha oscura, como si algo hubiera remojado la madera. No era sangre, no parecía serlo. Era como si alguien hubiera derramado tinta oscura y la hubiera dejado secar. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No por miedo, por reconocimiento. No sé explicarlo mejor. Era como si recordara de pronto una forma de dolor que había sentido cuando era niño y que había enterrado bajo capas de decisión. La cosa tras la puerta había encontrado esa grieta y la había agrandado. Salí del cuarto y cerré la puerta. Esta vez no puse candados. No tuve fuerzas. Me senté en la escalera y me tapé la cara. Entonces escuché, muy cerca, desde el otro lado de la pared, una voz que murmuró mi nombre. No fue una voz que viniera de la casa, fue una voz que venía de adentro mío, como un recuerdo que se vuelve presente. No quise responder. Por la tarde me di cuenta de que mi vida se redujo a sobrevivir hasta la noche. Ese día recogí fotos, papeles, dejé cosas ordenadas como si fuera a marcharme definitivamente. Tenía la sensación de que algo me estaba esperando en el momento exacto en que me fuera a ir. Me pregunté si la única salida era enfrentar la puerta de frente, una vez y para siempre. Al caer la noche tomé una linterna potente, una soga y una navaja. Subí las escaleras con la sensación de quien entra a un ring. La casa estaba vibrando con un zumbido de insectos. Sentí como si alguien contara los pasos que daba. Parado frente a la puerta, respiré hondo y agarré la llave. No la metí en la cerradura. Solo la sostuve. Cerré los ojos y empecé a decir en voz alta todo lo que me había pasado en los últimos meses, las peleas, la partida, las mentiras, las culpas. Me obligué a nombrar los momentos en que había fallado. Quería que la palabra fuera un escudo, que la confesión hiciera a la cosa menos poderosa. No funcionó. Abriendo los ojos, metí la llave y giré. La llave apenas hizo ruido. Entré. La habitación estaba igual que siempre, silla, mesa, espejo empañado. Pero algo había cambiado. La luz de la linterna proyectó mi sombra en el espejo y detrás de mi sombra vi otra forma. No era una aparición. Era como si el espejo jugara conmigo y moviera las cosas a su antojo. Vi, por un parpadeo, mi propia cara pero con una expresión que no recordaba, tranquila, fría, como si fuera la cara de alguien que esperaba algo que yo aún no comprendía. Luego, la figura se agitó. De pronto sentí un aliento en la nuca. No era un viento, era un aliento que tenía intención. Me di vuelta. Nada. Cuando volví a mirarme al espejo, la figura no estaba sola, en el reflejo, detrás de mi sombra, vi la forma de otra persona sentada en la silla. No era un reflejo real, sino la proyección de algo que había habitado la habitación. Tenía las manos cruzadas y la cabeza inclinada. La figura no me miraba. Miraba la puerta. Mi corazón latió con violencia. Retrocedí un paso. La figura en el espejo giró la cabeza hacia mí y sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era una sonrisa que entendía mis secretos y no los condenaba. Me acercó la mano. Sentí en mi pecho una fuerza que me empujaba a sentarme en la silla. No sé si fue la figura o yo mismo queriendo rendirme. Caí en la silla como quien se deja vencer. El peso de algo en la sala era real. Sentí dedos en mis hombros, fríos, pero firmes. No pude gritar. No pude moverme. La figura en la silla no habló. Solo apoyó una mano sobre la mesa y, con un movimiento lento, señaló hacia la puerta. Entonces comprendí la verdad que me heló, aquello no estaba detrás de la puerta para impedir que saliera. Estaba detrás de la puerta para que yo entrara y trajera lo que llevaba conmigo. Recordé, con una claridad que me dolió, la noche en que me fui de mi casa de chico. Recordé una discusión que terminó mal, un golpe que no recuerdo si di o me dieron, y una mano que se perdió en la puerta cerrándose. Recordé que juré no volver. Todo ese dolor había quedado ahí, acumulado, y de algún modo la casa lo había conservado. La presencia no era un intruso, era un depósito. Conservaba cosas que los vivos no podían soportar. La figura en la silla habló, sin mover los labios. Lo que dijo resonó en mi cabeza: traes algo con vos. Eso nos alimenta. Fue en ese instante que entendí que lo que me laceraba no era una entidad que quisiera matarme. Era algo que quería que me quedara. No por maldad gratuita, sino por necesidad, necesitaba compañía para dejar de ser vacío. En un arrebato, forcejeé. La mano que tenía en mi hombro era fría, pero no era sólida. Me liberé y di un paso atrás. La figura se desvaneció como el humo. La sala volvió a ser un cuarto con una silla. Toqué la mesa, la madera estaba caliente, como si hubiera absorbido luz. Tomé la carta que había dejado antes y la arranqué en pedazos. No pensaba dejar nada para que me reclamara. Salí del cuarto y antes de cerrar la puerta, la miré una última vez.
No había nada detrás, pero la cerradura estaba cubierta de esas pequeñas rayas, como si alguien volviera a escribir sin palabras. Sentí que algo me observaba en la oscuridad del pasillo, pero ya no tuve miedo. Tuve pena. Cerré la puerta, la dejé sin candado. Caminé hasta la cocina, me senté y por primera vez en meses pude respirar sin que la respiración viniera de otro lado. No supe si había vencido a aquello o si simplemente lo había negociado. Fui pasando las horas con la calma de quien ha echado un poco de sal al fuego y ha apagado una parte. La tarde siguiente recordé la muñeca. La busqué por toda la casa. No la encontré. Solo quedaba una marca circular en la silla, como si alguien la hubiera retirado. También noté que la tiza en la puerta estaba intacta. Y la gota oscura en la parte baja ya no existía. Era como si la casa hubiese decidido limpiar algo y dejar el resto. Los días que siguieron fueron, sorprendentemente, tranquilos. Podía dormir. Las luces dejaron de titilar. Los ruidos volvieron a ser los de la madera vieja. Pero no por esto me sentí salvado. Había algo que sabía que no era eterno, había algo que ahora había aprendido mi nombre. Pasaron semanas hasta que me di cuenta de un detalle que hizo que todo volviera a latir. Una mañana abrí el buzón y encontré una carta sin remitente. Dentro había una foto, era una imagen de mi infancia, sacada desde atrás, cuando corría hacia la puerta de la casa de mis padres. En la foto, a la sombra, alguien se inclinaba, sosteniendo la puerta abierta. No se veía la cara. Solo la mano. Pero la mano tenía una uña metálica, la misma con la que habían clavado la nota la última vez. En el dorso de la foto, escrito con la misma rayita que marcaron las palabras, había un pensamiento: no se trata de quien abre la puerta, sino de quien se queda fuera. La lectura me golpeó con la fuerza de un golpe conocido. Entendí por fin algo que había evitado sentir: la cosa no quería que yo me fuera porque si me iba se quedaría sola con lo que guardaba. Mi abandono la alimentaba. Mi regreso también. Era un equilibrio sucio. Decidí que la única forma de romper aquello era dejar un recuerdo que la hiciera querer algo distinto. Pensé en llevar la casa en silencio, en arrastrar el pasado fuera de sus paredes y quemarlo. Pero esas soluciones son de películas. Al final, lo que hice fue simple y terrible: saqué un viejo diario mío, uno que había escrito después de la pelea con mi viejo, con palabras duras que no quería leer. Lo abrí en el pasillo y lo dejé sobre la mesa del cuarto. No lo pensé demasiado, sabía que la presencia podía alimentarse con objetos, y pensé que quizás, dándole lo que deseaba, me daría a cambio la tregua. Esa noche la casa se llenó de un murmullo que se parecía a un suspiro. La puerta no hizo nada. En la madrugada, cuando todo estaba embebido en ruido de relojes, sentí que alguien pasó la mano por mi espalda y me dijo, con ternura terrible: gracias. Fue la primera vez que pensé que tal vez, no todo era maldad. Tal vez era solo una entidad hecha de falta. Al amanecer la casa estaba en calma. Abrí la puerta del cuarto y el diario había desaparecido. En su lugar, había un hueco en la mesa, como si alguien lo hubiera tomado y acostado con cuidado. En la pared, donde antes estaban las rayas, ahora había una sola letra formada por las marcas, una L. No supe qué significaba. No pregunté. No quería volver a invitar lo que no entendía. Hoy, cuando lo cuento, la puerta sigue ahí. Algunos días se queda cerrada y tranquila. Otros, cuando vuelvo tarde y la casa está demasiado callada, escucho una respiración que no es la mía. A veces la miro y pienso en abrirla, por curiosidad, por orgullo, por asco propio. Otras veces pienso en vender la casa y desaparecer. Pero sé que eso no arreglaría nada. Donde yo me vaya, ese otro lado de la puerta encontrará otra pieza que recoger. Somos así de generosos los humanos, siempre dejamos algo atrás. Si algo te sirve esta historia, que sea una cosa: si alguna vez sientes que hay algo detrás de la puerta, no lo dejes solo. Hace que se sienta acompañado. Y si, como yo, tenés cosas que no podés soportar, tené cuidado. Algunos recuerdos no quieren estar fuera. Quieren quedarse. Y cuando se quedan, te esperan. Y no siempre te invitan a volver. A veces lo único que quieren es que te quedes para que no estén solos.